Bienvenidos amigos suscriptores y surfeadores de la red a este canal de ajedrez. En esta ocasión le traemos la partida número 12 del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. Esta partida es como si fuera la revancha de la partida anterior, la partida número 11, en el cual ahora las blancas la traen Rudolf Pichchak y Salomon Flor trae las negras. La apertura es una apertura inglesa. Las blancas juegan C4. A pesar de que esta jugada solo libera una pieza, a diferencia de las dos liberadas tanto en E4 como D4, la inglesa es una de las armas de apertura más fuertes del arsenal blanco. Ejerce un gran reclamo sobre aquellos jugadores que buscan la originalidad desde el comienzo de la partida, ya que permite la maniobra de las piezas sin entrar en contacto inmediato con el enemigo. Las blancas ni siquiera tratan de ocupar el centro. Dejan que las negras acumulen sus piezas y peones para atacarlos a continuación lateralmente. Pueden, por ejemplo, fianchetar sus alfiles y atacar el centro a distancia tratando de minarlo. Si las blancas deciden atonar su originalidad con precaución, pueden transponer de la inglesa alguna apertura de peón dama, conservando en todo caso un excelente juego. E5. Las negras desarrollan de forma clásica, plantando un peón en el centro y abriendo camino a dos piezas. Caballo C3. Las blancas prefieren incorporar una pieza al juego antes que avanzar un peón central. Después, de hecho, de avanzar en la jugada 2 a D4, después de E por D4 y dama por D4 y caballo C6, la dama debe de retroceder perdiendo un tiempo. Y si E4 en lugar de D4, las blancas quedarán con el peón D retrasado y el alfil de F1 no puede jugar a C4. Este no puede jugar a C4. Caballo F6. Las negras cuidan el orden de sus movimientos. Esta jugada no es un simple desarrollo de pieza. Su propósito es contrarrestar la presión de caballo y peón blancos sobre la casilla D. G3. Está claro que con idea de situar el alfil del flanco del rey en G2, donde operará a lo largo de la gran diagonal de casillas blancas, construyendo así a la presión sobre D5. D5. Las negras liberan su juego, abriendo nuevos caminos para las piezas del flanco de dama. Al mismo tiempo, piden explicaciones al peón blanco de C4. C por D5. Las blancas están encantadas de cambiar un peón lateral por otro central porque, además, la columna E, que ahora queda semiabierta, ofrece buenas perspectivas a su torre del flanco de dama cuando ésta se sitúe en E1. Caballo por D5. Este tipo de aperturas o de capturas son prácticamente obligadas. Diferirlas, dejarlas para después, podría permitir a las blancas defender el peón y aferrarse a él. Alfil G2.
Las blancas desarrollan pieza con ganancia de tiempo porque atacan el caballo de D5. En los viejos tiempos las negras probablemente hubieran respondido alfil a E6, o sea aquí, protegiendo al caballo de paso que desarrollan otra pieza. Los jugadores actuales, sin embargo, miran con recelo hasta las jugadas más naturales en su busca de la verdad y de nuevos caminos para ganar. Así que el negro juega caballo B6. El alfil puede esperar. La ventaja de esta jugada es que las negras pueden conservar el control de la casilla D4, impidiendo que las blancas rompan el centro con D4. Después de alfil E6, que sería esta, otra parte, el juez puede continuar así: caballo a C3, como ya está ahorita, caballo a F3, caballo C6, enroque del blanco, alfil E7 y D4. Cuando las negras tienen problemas, dado que la posición se abre, mientras que su rey todavía sigue en el centro. El blanco jugó caballo F3. De nuevo, una de las piezas blancas se desarrolla, amenazando esta vez el peón de E. Caballo C6. Defendiendo, las negras defienden su peón de la forma más simple y natural, situando su caballo de B8 en la casilla más efectiva. Efectivamente, a pesar de que las negras tienen menos piezas en juego que las blancas, su posición no es inferior. Tienen un peón en el centro y sus alfiles, aunque todavía no desarrollados, cuentan con gran potencial, ya que su radio de acción es superior al de los contrarios. Enroque del blanco. Las blancas no se comprometen, pero cobijan al rey en buen puerto, movilizando de paso a una de sus torres. Alfil E7. Como en la partida anterior, la posición del alfil en E7 parece decepcionante, pero en realidad previene eventuales invasiones y además está dispuesto para incorporarse a cualquier ataque. D3. Las blancas abren paso a su alfil de C1 a fin de que pueda participar en la acción. Qué feo me salió esta línea. Valga Dios. Oh, me salen peor. Perdón ustedes. Déjenme dibujarlas porque quedaron horribles estas líneas. Bueno, ya se dieron cuenta que no soy dibujante. El negro enroca. Apartar el rey del área peligrosa siempre es una buena idea, y el enroque moviliza de paso la torre. Alfil a E3. Con el alfil en esta casilla, las blancas podrán realizar su avance a D4, eliminando el molesto control que ejercen las negras sobre el centro. Porque estamos viendo cómo controlan esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla y esta casilla. Barbaridad. Con el alfil en esta casilla, estamos viendo cómo controlan el centro. Alfil G4.
un excelente desarrollo, ya que el alfil ejerce un fuerte poder restrictivo sobre el flanco del rey blanco, además de dificultar el avance del peón D. Si las blancas jugaran ahora D4, sería difícil de neutralizar la réplica caballo C4. Si jugar aquí, sería difícil replicar caballo C4. Ya no estaría este peón aquí movilizándole y estaría molestando al alfil. Y si las blancas contestan con caballo por E5, entonces después de caballo en 6 por E5, D por E5 y caballo por E3, F por E3, quedarían con un par de peones doblados en la columna E. O bien, si las blancas juegan dama a C1 para salvar su peón en E y retomar en E3 de dama, seguiría caballo E3, dama por E3, E por D4, dama E4, alfil por F3 y D por C3, ganando pieza para las negras. La mejor línea para las blancas probablemente sea caballo A4 para llevar este caballo a C5, una casilla que las blancas deben tratar de controlar en este tipo de apertura inglesa. Maniobrar el caballo aquí para que después llegue acá. Bien, entonces en este tipo de apertura inglesa, como lo vemos, hay otra posibilidad que sería continuar con torre a C1, para solo entonces considerar la maniobra del caballo. El blanco jugó H3, una jugada movida por el deseo de forzar al alfil a declarar sus intenciones. Ahora decimos, haciendo una pregunta. Aquí el autor dice, tome el caballo o lárguese de aquí. Es lo mismo. Lamentablemente jugadas como esta, dictadas más por el instinto que por la razón, tienen un efecto perjudicial sobre la posición enrocada, ya que su estructura se debilita. Una vez que los peones que cubren al rey avanzan, se vuelven en sí mismos susceptibles de ataque, por mucho que exista una piña de piezas que inicialmente les sirva de protección. Alfil H5. El alfil se retira una casilla, pero mantiene la presión. A pesar de la restringida movilidad del alfil, su continua influencia es molesta para la posición de las blancas y también su disposición mental, que si se hubiese retirado a E6, donde disfrutaría de mayor libertad, pero no haría nada que molestase al oponente. Torre C1, con el evidente propósito de controlar la columna E y quizá preparar un ataque en el flanco de dama. Una buena alternativa sería dama a B3, ¿verdad? Dama a B3, seguida de torre A D1, o sea que la torre ocupara esta casilla donde está la dama, y después D4.
a fin de abrir la columna D para las torres blancas y conseguir algún contrajuego en el centro. Las acciones centrales son el mejor remedio contra un ataque en el flanco del rey. Dama D7. Todas las piezas deben aportar su granito de arena. La dama solo se desplaza una casilla, pero basta para dominar una importante diagonal. El desarrollo de la dama cumple además otro objetivo, puesto que al despejar la octava firme, permite que ambas torres queden comunicadas. Ahora decimos conectar las torres. Las dos pueden desplazarse hacia el centro ocupando las columnas más importantes. Mueve el blanco, caballo A4. La idea de las blancas es tratar de ocupar el punto C5, ya lo mencionamos anteriormente, manteniendo ocupadas a las negras con amenazas en el flanco de dama. Contra jugadas defensivas rutinarias, por ejemplo, rey H2, las negras ponen en marcha un ataque demoledor con F5 y F4, que sería esta, ¿verdad? Un avance de peón que destruía la formación blanca en el flanco del rey. Alfil por F3. Ofreciendo a las blancas una penosa opción. Si toman con el peón, así, si toman con el peón, el peón quedará aislado y débil, y si toman de alfil, con este alfil, perderían este peón de inmediato. Otra vez me salen chuecas, perdonen ustedes este viejillo. Entonces perderían de inmediato ese peón. Entonces el blanco decide alfil por F3, retomar con alfil. Entregan el peón en H, esperando recuperarlo rápidamente con el próximo cambio de piezas. Dama por H3. Después de esta captura, las perspectivas de ataque de las negras son brillantes. Sin que tengamos que entrar en todos los detalles de un análisis profundo, sí podemos visualizar las líneas de juego ganadoras a partir de el avance del peón a F5 y a F4 para eliminar el peón G blanco, clave de la estructura defensiva, o bien torre F6, que ya podía moverse la torre a entrar aquí y luego acá, ¿verdad? O ya sea a G6 o H6. Alfil por C6. Mejor que esto, que recupera el peón, es alfil a G2. Hubiera sido mejor que el alfil regresar a esta casilla y atacar a la dama, que está en el entorno del rey. Entonces el negro captura con B por C6, forzado porque es una agradable obligación. Las negras no pueden sino sentirse satisfechas por la desaparición del alfil blanco del largo alcance. Perdió el alfil del fianchetto. Torre por C6. El material está ahora igualado, pero el rey blanco se encuentra en peligro, sintiendo en la nuca el aliento de la dama enemiga. Caballo D5.
una jugada terrorífica. Una amenaza de este magnífico caballo centralizado es de caballo por E3, ¿verdad? Luego sigue F por E3, que se va a retomar con el peón, y dama por G3, dando jaque al rey, ¿verdad? Rey a H1 y dama regresa a DH3, rey regresa a G1 y viene alfil a G5, alfil a G5, a pararse aquí este alfil. Y la posición blanca es ruinosa, mientras que otra amenaza sería pues caballo a G6, a esta casilla, vean, seguido de caballo G4 y dama de 8 mate, de 2 mate, perdón. Dama E1. Esta jugada de aspecto desmañanado es absolutamente necesaria para salvar el peón G de la continuación cuando se capture este alfil con este peón. Las blancas podrían jugar alfil a E5, cuando después de caballo F6, y podrían oponer resistencia con torre por F6, alfil por F6, alfil por F8. Pero en último momento vieron la refutación de alfil por C5, caballo por C5, caballo F6 para impedir caballo G4 y después dama H2 o 3. Tienen que entregar su torre por el caballo, lo que por supuesto significa admitir eventualmente la derrota. F5. No inmediatamente caballo F6, ya que F3 mantiene a raya el caballo. Observes ahora lo importante que es tener protegido el peón G. Con su última jugada, las negras se preparan para jugar F4. Si G por F4, entonces torre por F4, alfil por F4, caballo por F4 y mate en G2. Si las blancas no toman el peón, sino que juegan alfil C5, las negras ganan con F3, amenazando dar mate en G2. Si jugara E por F3, caballo F4 apuntando de nuevo al mate, G por F4, torre F5, y las blancas solo pueden parar T torre H5 seguido de mate, entregando la dama por E5. Así que el blanco jugó alfil C5. Si las blancas tratan de librarse del molesto caballo negro con caballo C3, las negras prosiguen con su ataque en caballo F6. Voy a ayudar a visualizarla para que la vean la posición y sea más fácil imaginarla. Caballo C5, se le captura con C5, caballo F6, F3, o si bien la jugada 17 en lugar de alfil por C5, caballo F6, entonces torre por F6.
Se jugó F4, no solo para atacar el peón G, sino para abrir paso a la torre hacia F5 y H5, como ya lo comentábamos anteriormente, a fin de apoyar a la dama en la operación de mate. Alfil por C7. Si en la jugada textual hubiese jugado G4 para impedir la entrada de la torre, las negras dispondrían de 3 o 4 formas distintas de ganar. Pueden contestar con el peón avanzado a F3, seguido de E por F3, ¿verdad? Y caballo F4, aquí ya no estaría este peón, seguido de mate en G2, con el caballo apoyando, atacando esta casilla, la dama daría mate aquí. Otra opción sería dama a G4, jaque, este peón ya no estaría aquí, toma este peón y las blancas no pueden capturar porque está clavado el, o la segunda, torre F5 y la torre de mate, y otra más, ya sea que llega a F3 y torre G1, juega el blanco, y dama H4 mate. La jugada de la partida trata de reducir el número de piezas que atacan a su rey. Las blancas esperan la simple jugada caballo por E7, cuando el caballo, mucho menos activo, pasa a ser una amenaza mucho menor. F por G3, con la sencilla y brutal amenaza de dama H2 mate. F por G3 es única, caballo a E3, amenazando dama a G2 mate. No hay defensa, porque si torre sube a F2, aquí, dama G3 de todos modos, tomando, ¿verdad? Dando jaque. Rey H1, torre F2, gana fácilmente, o bien torre por F8 jaque, torre F8, dama F2, torre F2, rey F2, dama G2, rey por E3 y dama por C6. El resto es elemental. En esta partida, Flor se vengó de su derrota ante Pichak en la lucha anterior, adoptando la misma técnica con la que había sido derrotado. Debilitó los peones que protegían al rey enrocado y luego liquidó las defensas con un ataque devastador. Muchas gracias amigos por su paciencia y hasta la vista.